Jóvenes señoritas, buenas tardes. Mil disculpas por entrar tarde. Otra vez el Zoom me está haciéndose negar. Se ha vuelto muy lento, no sé qué está pasando. Bueno, mil disculpas por la demora. Muy bien, juventud, ¿qué hay? ¿Tienen algo que comentar? ¿Han leído los artículos? Vilma, ¿qué dices? ¿Nada? Futuros políticos. ¿Cómo quieren ser políticos si no van a hablar? El político Lice, buenas siempre habla. tardes. Daisy, buenas tardes. Daisy, Lice, teníamos que hablar hoy día de política, Lice, de qué es la política. sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por hacerme de acuerdo. Empezaremos con la pregunta. ¿Y qué es la política? Pero van a responder como estudiantes de cuarto año. No, pues respondan, aunque se equivoquen, no hay problema. A ver, han debido ver su celular. Ahí hay muchos conceptos sobre la política. Han escuchado a Enrique Dussel sobre la política. Y bueno, ¿qué es la política? Hemos estudiado nosotros sobre la política. ¿Qué es la política? A ver, futuros políticos, ¿qué es la política? ¿O solamente van a ser odontólogos nada más? Eso me dicen mis estudiantes de automotores. No, Lick, nosotros queremos ser ingenieros nomás. Tienen que ser también políticos. Para eso se creó la Universidad del Siglo XX. Para crear profesionales políticos, profesionales investigadores, por supuesto. A ver, ¿qué es la política? Licenciado, es una Adriana, ciencia adelante. que estudia las sociedades y las ideologías de cada conjunto. Eso son tus palabras. Lice, Sí. Daisy Morales, Lice, adelante. a lo que yo he investigado, también nos dice que la política puede definirse como una manera de ejercer poder con la intención de resolver o minimizar choque entre intereses encontrados. Y según el video que nos envió de Enrique Dussel, nos dice que el poder es la fuerza que viene de la voluntad de la vida, o sea, del pueblo sería, ¿no? Bien, Daisy. ¿Qué más sobre la política? ¿Qué es la política? Sí, Lice, adelante. Paola, adelante. también nos dice que la política puede ser un ejercicio de poder. También que nos dice que esto nos promueve lo que es la participación ciudadana y que también nos dice que puede poseer lo que es la capacidad de destruir y ejecutar lo que es el poder. Nos dice que según sea necesario para promover lo que es el bien común. La pregunta es, ¿qué es la política? ¿Qué es la Es el política? ejercicio del poder. El ejercicio del poder. Judith Marisol Condori. Licenciado, Adelante, en otro aspecto también, ¿no? Lucas. La política también es una actividad que se da, ¿no? De los que gobiernan o también de los que van a ser aspirantes a gobernar algún cargo para arreglar, ¿no? Los asuntos que afectan a la sociedad o algún país, licenciado. Muy bien. Esa es tu cosecha, pero Rodríguez, ¿no? Sí, licenciado, en Sí, palabras. es de tu cabeza. Clarito es cuando el estudiante habla de su cabeza o cuando el estudiante habla leyendo, pero tampoco es un problema que lean. Para eso tenemos nosotros acceso al conocimiento. Pueden leer, no hay problema. Sobre la política. ¿Qué es la política? La política. Claro, les dije, ¿no? Van a estar en quinto y seguramente van a entrar al estudio de la política, ¿no?
con la materia de dirección política. Y les va a preguntar el primer día de clase el docente, ¿y qué es la política? Ustedes, suponiendo que no les respondan, ¿ya? ¿Quién fue su docente de política nacional? Licenciado Lima. Con razón no saben. Eso nunca me pasó. Los estudiantes siempre han respondido bien, nunca. Pero hubieron docentes que preguntaron, ¿quién fue su docente? Entonces, el licenciado Lima. Entonces, pero nunca me pasó que el estudiante no sabía responder. Siempre sabía responder. Y si se dan cuenta los políticos, nunca dicen no sé. Cualquier pregunta que le hagas, siempre te responde. Esa es la astucia del político. La astucia, la inteligencia del político. El político es bien inteligente, por eso está en el poder, por eso, ¿no? Y bueno, ¿alguien más quiere añadir sobre la política para que yo les pueda Yo hacer de hice, acuerdo? A ver, Judith, adelante. licenciado, no, la política también nos indica también que es una ciencia, ¿no? Que se trata de un gobierno, una organización de las sociedades humanas, ¿no? También que también la política es una actividad que aspiran también, ¿no? Los asuntos al gobernar de las sociedades de un país. Bien. Licenciado, para mí la política, Adelante, Jorge, adelante. bueno, para mí la política, licenciado, es un accionar de actividades en toma de decisiones, sea en distintos tipos sea médicos, un sindicato o eso es para mí, licenciado. Jorge, tú vas a ser odontólogo. Vas a tener actividades en tu profesión. ¿Eso es la política? Para mejorar una condición, sí, doctor. No, sí, licenciado. diré. Ya, la política, la actividad del odontólogo. Sí, bueno, la política en realidad no es, no es. Vamos a definir bien, clarito, ¿no? Para que ustedes sepan. Pero la Adelante. política sale de la palabra y poli, tengo entendido que es ciudad. Y por eso, como le dije, es la ciencia de poder ordenar o mantener una ciudad. Es como si yo les preguntara, ¿qué es la odontología? ¿Qué es la odontología? Roxana, adelante. También se podría argumentar sobre la política, que también puede ser el gobernar, ¿no ve? Elaborando leyes, también haciéndolas cumplir. Esto para el bien de la sociedad. O para el mal de la sociedad también, ¿no? Así es, licenciado. También según en sí las necesidades de los habitantes. Lice, Oh, sí, Richard, adelante. ¿me escucha, Adelante, Lice? Richard. Sí, sí. La política también nos dice que es un plan general, ¿no? De acciones que nos va a guiar a los miembros de una organización y de una organización en una operación, doctor Lice. Lo importante es que participen, es lo importante. Y que participen y van a ver que participando van a llegar a perfeccionar, ¿no? Sobre lo que es la política. La política es algo muy maravillosa, hablando de un criterio particular, ¿no? Es el trabajar en política es algo que llena de satisfacción a las personas, ¿no?
A ver, ¿alguien más sobre la política? La política, ¿qué es esa política? Claro, de lo que han dicho ustedes es todo. Podríamos decir que muchas cosas de lo que han dicho, esa es la política, ¿no? Pero así, para tocar con las manos, política es esto, ¿no? ¿Qué es esa política? Licen, también puede Sí, ser lo que nos dice la Paola, política, es el arte de conquistar y ejercer lo que nos dice y mantener el poder. el arte de conquistar, ejercer y mantener el poder. Eso es de Internet. Pero está bien, que para eso está el Internet, para acudir al conocimiento, ¿no? Eso está muy bien, es el acceder al conocimiento mediante el Internet, está muy bien. Si es tan maravilloso el Internet, cualquier cosa te responde. Ahí, el Internet te va a decir, no sé, todo, desde aspectos muy especializados, ya les conté, ¿no? Tengo amigos médicos especialistas que acuden, preguntan al Internet, ¿no? Cuando tienen alguna duda. Entonces, está muy bien. Y bueno, hasta hoy han participado Daisy Morales, Adriana Calle, Daisy Morales 3 veces ha participado, Paula Soruco 2 veces, Judith Condori 2 veces, Lucas Rodríguez, Jorge Mitma, Adriana Calle, Roxana Zamírez, Richard Chino. Esto se va a ponderar en extensión, les he dicho, ¿no? En extensión es muy bueno que participen. A ver, sobre la política, ¿no? ¿Qué dice Enrique Dussel sobre la política? ¿No? Consultaremos a los expertos. Dice, la política está teñida de un color. ¿Y cuál es ese color? ¿No? Del poder. Lo que es política es poder. Y como ha dicho una señorita, poder hacer, poder actuar, poder. La política es poder, ¿no? ¿Y qué dice, por ejemplo, el creador de la ciencia política? ¿Quién es el creador de la ciencia política? Eso también tienen que saber. Han estudiado política con el licenciado Lima. ¿Quién es el fundador de la ciencia política? ¿No? Seguro que saben. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo en la Edad Media ya formuló su ciencia política, ¿no? Y decía Maquiavelo, ¿no? La política tiene que ver con el Estado, con el Estado. Y el Estado es un fin en sí mismo. ¿Sí? El Estado tiene sus fines como Estado, ¿no? Es un fin en sí mismo el Estado. El príncipe debe saber gobernar a ese Estado, ¿no? Esa es la política, ¿no? El Estado, el poder del Estado, ¿no? El Estado tiene poder, si no, no sería Estado. El Estado tiene que tener poder, ¿no? Eso decía Nicolás Maquiavelo. ¿Y qué dice, por ejemplo, Max Weber? Max Weber sobre la política, ¿no? Primero dice, la política es el Estado. El Estado es una institución de actividad continuada. El Estado no es algo que aparece y desaparece, sino tiene una actividad continuada, ¿no? El Estado. Y el Estado es para, ¿no? La política es para gobernar a los gobernados, ¿no? Entonces, ven ustedes, el eje de la política es el poder. ¿Y dónde se asienta el poder? En el Estado, ¿no? Por eso la política es el estudio, por eso la ciencia política es el estudio del Estado, el estudio del Estado.
¿Y qué dice Antonio Gramsci? Sobre todo esto hemos llevado ya al primer tema, ¿recuerdan? ¿No? Dice, la política, ¿no?, es el estudio del Estado, ¿no? ¿Y qué es el Estado? El Estado está formado por la sociedad civil y la sociedad política, ¿no? Perdón, voy a encender la batería de mi computadora. Entonces, ¿no?, ¿qué dice Antonio Gramsci? ¿No? La política es el Estado. El Estado es la unión entre sociedad civil y sociedad política. Y la sociedad política es todo lo que está alrededor del Estado, todo lo que es Estado. Esa es la sociedad política, los políticos que están en el Estado. ¿Y qué es la sociedad civil? Los sindicatos, las organizaciones sociales, los representantes de las confederaciones de profesionales, todo lo que es la sociedad civil. ¿Y dónde reside el poder? El poder reside en la sociedad civil. No reside en el Estado, en el ejército, ni en la policía. El verdadero poder está en la sociedad civil. Es lo que dice Enrique Dussel, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Cuál es el origen del poder? El pueblo es la sede del poder, el pueblo, ¿no? Adriana. Entonces, ¿no?, así se pasando, ¿no? ¿Y qué dice Isaac Sandoval Rodríguez, ¿no?, sobre la política? ¿No? Nos dice la política igual, ¿no?, el estudio del Estado. El Estado, ¿y cómo se estudia el Estado? ¿Cómo yo voy a conocer a ese Estado? Dice, a través del bloque en el poder. Conociendo el bloque de poder, voy a conocer ese Estado, ¿no? Entonces, si queremos saber la política en Bolivia en el 2021, ¿no?, lo primero que hacemos es estudiar el bloque de poder en el Estado. ¿Quiénes forman el bloque de poder en el Estado boliviano del 2021? ¿O quiénes formaban el bloque de poder, por ejemplo, cuando Bolivia se funda? ¿No? El estudio del bloque de poder, ¿no? Pero si se dan cuenta, política es poder es política, ¿no? Pero ese poder no es que nace de las armas, ni nace ni nace de un ente divino. En la Edad Media, cuando llegaron los españoles, ¿no?, llegaron con esa idea: el poder, ¿no?, nos da Dios. Dios ha nombrado al rey y nosotros vamos a servir al rey, ustedes también al rey, ¿no? El derecho divino. El poder reside en Dios. Y Dios, bueno, esa es una teoría, ¿no? Pero las teorías que nosotros hemos estudiado desde el punto de vista materialista, ¿no?, el poder reside en el pueblo, el poder reside en la sociedad civil, en las organizaciones civiles, ¿no?, para que la sociedad política que está en el Estado pueda atender las demandas de la sociedad civil. El colegio de abogados, perdón, el colegio de odontólogos, ese es el colegio de odontólogos, pertenece a la sociedad civil, ¿no? Y claro, el gobierno para diseñar su política de salud tiene que primero consultar al colegio de odontólogos, al colegio médico, ¿no?, a la sociedad civil. Ahí reside el poder del Estado, en la sociedad civil. Entonces, así sintetizando, si hablamos de poder, tenemos que hablar si hablamos de política, tenemos que hablar de poder. ¿Quiénes hacen política? Los que tienen poder.
¿De dónde nace ese poder? Del pueblo. Por eso hay elecciones, el pueblo elige, ¿no? O de la sociedad civil, en concepto de Antonio Gramsci, ¿no? O de la sociedad civil. Entonces, política es poder, poder es política, ¿no? Y la ciencia política es el estudio del Estado, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el Estado tiene poder. ¿Y de dónde nace ese poder del Estado? Claro, del pueblo, de la sociedad civil, pero hay coyunturas en donde se arrebata el poder al pueblo, se arrebata el poder a la sociedad civil. ¿Cómo? Hemos estudiado con las dictaduras, ¿no? Ahí dice, no, el poder está en el ejército, en la marina, ¿no? Ahí ellos han ejercido el poder durante casi, desde el 70, 70, casi 10 años, más todavía, ¿no? Pero de manera seguida, desde el 71 hasta el 78. Y bueno, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ahora, algo que quisiera que ustedes siempre se recuerden, ¿no? ¿Cómo se estudia la política? ¿No? ¿Cómo se estudia la política? ¿Cómo se estudia al Estado? ¿No? Hemos visto la metodología modular. Al Estado se estudia primero por el discurso. El discurso. Y cuando se impone el discurso, nace el Estado. El Estado, ¿no? El Estado ejerce ese poder a través de ¿quiénes? Los actores políticos. ¿Y cuáles son los actores políticos? ¿No? Los partidos políticos. ¿Y qué hace ese Estado? Gobierna a la sociedad y tiene su política externa también. Hemos visto en la política externa que ha pasado tantas guerras que hemos tenido y todas las guerras hemos perdido, ¿no? Así nos dicen, ¿no ve? Bolivia, las guerras. A ver, encuéntrese con un peruano. Un peruano, ¿de dónde eres? De Bolivia. Marijón. Lo primero que te dice es eso, el peruano, ¿no? ¿Y por qué? Ustedes de la guerra se han escapado, nos han dejado solos, ¿no? Pero, ¿qué les decimos nosotros? Nosotros no hemos sido, el pueblo no ha sido, ¿no? Ha sido esa oligarquía que estuvo entonces, ¿no? Los patriarcas de La Plata, esos han sido. Y los varones del estaño, a los que han vendido el territorio boliviano. Entonces, pero vean siempre la política, poder, la política, Estado, ¿no? La política, discurso, la política, actores políticos, la política, gobierno, ¿no? Nacional y relaciones internacionales, ¿no? La política. Y conocemos ya hemos hecho una historia de la política, hemos estudiado el desarrollo político de Bolivia, ¿no? Hemos estudiado desde los libertadores, el proyecto político de los libertadores, hemos pasado al proyecto político de los conservadores, el proyecto político liberal, el proyecto político republicano, el proyecto político de la Revolución Nacional, el proyecto político de la seguridad nacional de los militares, el proyecto político neoliberal y el proyecto político del movimiento al socialismo. O sea que sabemos mucho de política, ¿no? Y vean si política, que es todo lo que hemos estudiado. Hemos estudiado el discurso político. ¿Sobre qué? Sobre el Estado, ¿no? El Estado, ¿no? ¿Para qué? Para tener poder, para poder ejercer poder y gobernar a los gobernados.
Eso es, entonces, gracias por sus intervenciones. Muchos han dicho lo que yo he dicho también, pero como ustedes intelectuales de nuestra universidad, lo que tienen que siempre acudir es a los expertos, ¿no? ¿Qué dicen los expertos sobre la política? ¿No? Entonces, con eso se van a guiar, ¿no? La política, ¿no? Pero política es poder, poder es política y el poder decide en el pueblo, aunque a veces se arrebata ese poder al pueblo. Entonces, ahora tenemos que discutir artículos, hemos dicho, ¿no? Artículos. Y tienen que leer los artículos, jóvenes, por ustedes. Miren, desarrollo político. Hemos estudiado el artículo de Rolando Morales. ¿Qué dice el artículo de Rolando Morales? Es sobre la marcha indígena, ¿no? Un artículo muy lindo, muy hermoso. Tiene otro artículo más que quisiera que lean ustedes, pero la verdad es que ese día no lo grabé y ayer he buscado en internet, no he podido encontrar ese artículo. De otros autores he encontrado cualquier cantidad de artículos, pero de él no. Es muy bonito sobre la coyuntura nacional, ¿no? Habla sobre el golpe o fraude, ¿no? Interesante sobre esa coyuntura, pero voy a buscar y voy a encontrar. Y ahora tenemos que estudiar el artículo de Noel Aguirre, ¿no? Noel Aguirre nos dice, es necesario encarar un nuevo desarrollo, ¿no? Que sea esta pandemia la que nos mueva a tener otra forma de desarrollo, ¿no? Porque ¿qué hemos visto con esta pandemia? Que no estamos preparados, ¿no? Que no estamos preparados. ¿Quiénes no están preparados? ¿No? América Latina y el Caribe, ¿no? Toda América Latina y el Caribe no están preparados. Se ha demostrado con el COVID-19, ¿no? Tienen la mayor cantidad de enfermos y la mayor cantidad de muertos que el resto del mundo, sí, que otras regiones, ¿no? Que África, que Asia, ¿no? En América Latina hay más cantidad de enfermos y más muertos en relación a esa cantidad de enfermos, ¿no? Entonces dice, no, así no podemos seguir, ¿no? Tenemos que encarar un nuevo desarrollo. ¿Y cuál es ese nuevo desarrollo? Eso tienen que responder ustedes. ¿Han leído o no han leído? Seguro que no han leído. No, estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Saben qué? El doctor Isaac Sandoval Rodríguez lamentablemente nos ha dejado. Y decía, el doctor Sandoval es el fundador de la Universidad del Siglo XX, es el primer rector, es el rector fundador. Ya sabemos, ¿no? La Federación de Mineros es la que ha fundado la universidad, pero los que han operativizado han sido Sandoval y Cirilo Jiménez. Y bueno, me tocó estar junto con ellos en ese momento. Entonces decía Sandoval, esto es bien importante. El que dice que no tiene tiempo, no sabe administrar su tiempo. No tengo tiempo, ¿no? Porque las grandes investigaciones han hecho a los que les ha sobrado el tiempo, ¿no? Entonces, es cuestión de saber administrar nuestro tiempo. No sé que nada, decir no tengo tiempo, tengo harto que estudiar, ¿no? Evidentemente tenemos mucho que estudiar, eso es muy bueno, ¿no? Pero hay que estudiar y hay que leer los periódicos. Muy bien, juventud. Dejamos listo y nos vamos. Aquí veo yo que las damas son las que más participan. Los jóvenes contaditos. ¿Y dónde están esos jóvenes que yo les conozco? Bastante participativos en clases. Pero aquí en las clases virtuales, cero participación.
Pero cuidado que en clases, en extensión tengan 0 también, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no? Que todas las intervenciones de clases, de los artículos que vamos a discutir, eso va a derivar en la nota de extensión. Y el que no discuta, no participe, 0, va a tener 0. ¿Qué vamos a hacer? Como si no hubiera participado. Y si es que realmente no ha participado, ¿no? Entonces, ese es artículo que van a leer, creo que no han leído, ¿no? El artículo de Noel Aguillé. Noel Aguillé fue ministro de productividad en el gobierno de Evo Morales. Desarrollo productivo. Fue ministro de Desarrollo Productivo, que en realidad es productividad también. Habla muy bien, pero no está hablando de Bolivia, sí habla de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, es importante que sepan ustedes, toda esa introducción que les dije desemboca en una propuesta. ¿En qué consiste la propuesta? Para la próxima clase también voy a subir otro artículo, así se van a ir acumulando artículos. De eso se van a examinar en el cuarto parcial, de los artículos que subamos. ¿Estamos? Estamos estudiando análisis de coyuntura. Ahora, si ustedes conocen también un artículo que piensen que es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Bienvenido. También eso vamos a estudiar, ¿no? Me dice el licenciado, este artículo que yo quiero que discutamos. Y lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Y a ver, ¿quién me puede hacer recuerdo del artículo de Rolando Morales? ¿Qué de interesante tiene Rolando Morales? Ya han intervenido ustedes todo está registrado. Silvia Arteaga fue la que intervino. ¿No? Licenciado, habíamos dicho que era una lucha de pueblos, de 2 pueblos. En realidad, el problema es la lucha entre 2 pueblos, ¿no? ¿Y cuáles son esos 2 pueblos? Unos pensamientos diferentes, licenciado, el oriente y el occidente. El oriente y el occidente. Pues no. No habla de oriente y occidente. ¿Cuáles son esos 2 pueblos? Parecía que tuviera la forma de oriente y occidente, ¿no? Pero no es así. No dice de eso. No dice. Esos 2 pueblos son los indígenas del oriente y los indígenas del occidente. Del occidente, ¿no? Esos son los pueblos que están en este momento confrontados. ¿Por qué? Por tierra, ¿no? ¿Y por qué están confrontados por tierra? ¿No? Porque ambos tienen derechos, ¿no? Y tienen justificación de por qué tienen tierra, ¿no? Entonces, es un problema, dice, que nos puede conducir a una guerra civil, ¿entienden? Ojalá que no lleguemos a una guerra civil, porque una guerra civil es una guerra, ¿no? Es mucho más dura que la guerra convencional de 2 países, siendo tan duro y tan triste esas guerras convencionales, ¿no? Pero ya la guerra civil es cuando los civiles toman las armas, ¿no? Y ahí no hay fronteras. Ahí está, en plenas ciudades se entra en batalla. Y entre hermanos, ¿no? Entonces, esperemos no llegar a eso, pero si se dan cuenta, lo que han dicho ustedes, ese problema entre 2 pueblos, indígenas del oriente, indígenas del occidente, ¿no?
puede desembocar en una contradicción entre Oriente y Occidente, ¿no? Y cuidado que estemos con una guerra civil, ¿no? O sea que ahora es cuando tenemos que solucionar, ahora. ¿Y cuál es la solución que propone? ¿No? Rolando Morales. Dice, ¿por qué peleamos por piezas? Ahorita ya no hay piezas, ¿no? La tierra no se produce, ¿no? Pero dice, hay terratenientes que tienen tan grande extensión de tierras, tan grande como países enteros en Europa, ¿no? Que han adquirido esas tierras en dictadura y no lo producen, ¿no? Entonces tendrían que ellos empezar, ¿no? a dar sus tierras para solucionar este problema, ¿no? Que los indígenas del occidente, ellos no pueden seguir siendo tan pobres, tienen que salir de esa pobreza, ¿no? Con esas tierras, ¿no? Y los indígenas del occidente no tocar sus tierras, son tierras de ellos. ¿Por qué lo vas a tocar? ¿No? Ya les he dicho, ¿no? Vayan ustedes a Trinidad, ¿no? Hay un río cerca de Trinidad, hay un barco grande. Ahí vive una nación, ¿no? Miren, ni tienen tierra para vivir, un terreno para hacerse su casa, ¿no? A los verdaderos dueños de la tierra los han expulsado de sus tierras. ¿Quiénes? Justamente el Estado. No, estas tierras no tienen dueño. Son tierras fiscales. ¿Quién quiere? ¿Dónde dice? ¿Cuánto vas a pagar? Ya han aparecido dueños con títulos de propiedad de las tierras de los indígenas del Oriente y que han hecho, como son indígenas del Oriente que viven, pues, ¿no? De la caza, de la pesca, cuidando la naturaleza, ¿no? Y de pronto aparecen y a punta de fusil, fuera de aquí. Esta es mi tierra, ¿no? Y se han ido a vivir en un barco. Están ahí viviendo en ese barco. Esa es la tristeza del país, ¿no? Si no solucionamos eso, vamos a seguir siempre tal como estamos, ¿no? Ese es otro tema, pero así es, juventud. Entonces, ¿qué más nos decía Rolando Morales en su artículo de la marcha de los indígenas del Oriente? Licenciado, Adelante, Karina, adelante. una consulta. Con el artículo que hemos revisado en la anterior clase, Sí. ¿usted estaría de acuerdo con con la nueva ley que está proponiendo el presidente sobre el diferimiento de créditos? Esto, no tiene nada que ver con el artículo, ¿no? El diferimiento de créditos, Karina. Sí, son dos puntos distintos, pero como usted dijo, los indígenas están migrando al oriente porque no tienen territorios. Y la Sí. propuesta del presidente con esta nueva ley es que todos tengamos por igual. ¿Piensas? Sí, y es donde muchos comerciantes y demás están oponiéndose a esta ley, ya que no tendríamos nuestra privacidad como hoy en día tenemos y todo el gobierno nos estaría, ¿cómo se diría?, inspeccionando con muchas excusas de que nos dicen que con esto van a frenar el narcotráfico. Es la ley de Ganancias ilícitas. ganancias ilícitas. Esa es la ley. Sí, licenciado, sí, sí. Bueno, sobre las ganancias ilícitas, claro, uno pensaría, ¿no? Que estos narcotraficantes, caramba, ya es pero ¿saben qué? México, por ejemplo, México, ese país tan maravilloso, ese México de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, ¿no? Está dominado por el narcotráfico. Dicen que
la tercera parte del Producto Interno Bruto de México lo maneja el narcotráfico. O sea que es un poder dentro del poder del Estado mexicano, ¿no? Y a eso ha llegado México, ¿no? Colombia no se escapa de ese problema y en Bolivia con esa ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Sería lindo que a los narcotraficantes los agarren, ¿no? Los agarren y digan, a ver, ¿por qué tienes 20 casas? Ellos tienen 20 casas, no es nada 20 casas para ellos, ¿no? Entonces tiene que demostrar, ¿no? Que ha trabajado, que ha sido fruto de, tal vez, de negocios lícitos, no hay problema, ¿no? Pero si no puede demostrar, entonces, ¿no? Se le quita lo que tiene. Y además tiene que ir a la cárcel, ¿no? Pero la sociedad civil, acuérdense, ¿no? La Confederación de Profesionales, por ejemplo, donde están ahí odontólogos, médicos, ingenieros, ¿no? Es una confederación de todos los profesionales, los gremiales, ¿no? No. Así tal como está la ley, ¿no? Que debería ser contra los narcotraficantes, pero así como está redactado, todo el mundo va a estar investigado, ¿no? Sí, yo me construí mi casa, ¿no? Fruto de mi negocio, pero mi negocio no es formal, ¿no? En Bolivia la informalidad es mucho más que la formalidad, ¿no? Creo que llegan hasta casi, dicen otros, ¿no? El 80% de la economía está manejado por la informalidad, dicen, ¿no? ¿Quién no es informal en Bolivia? ¿No? Entonces, dicen, no, pues yo me he construido haciendo negocios negocios lícitos. He vendido, por decir, salchipapas. Vendiendo salchipapas me compré una casa. ¿Ustedes creen que vendiendo salchipapas se puede hacer una casita? Les pregunto. Me vuelvo salchipapero y de pronto vendiendo salchipapas ¿es posible que me pueda comprar una casa o no? Sí, es posible, licenciado. Claro que Es con por- esfuerzo y Sí, se dedicación y dependerá, con ¿no? un buen tiempo de trabajo se puede. Claro. En Yayagua hay una Depende del señora, lugar y de la competencia. sí, claro, depende de las salchipapas que vendas y si a la gente le gusta, te van a comprar donde estés, ¿no? Claro, hace mucho también el lugar. Una señora, no voy a decir el nombre, que posiblemente le conocen, vende chorizos, ¿no? Tiene ahí, es modesto, choricitos con papa, ¿no? Con su ensalada, todo. Rico. La gente le compra, hace cola para comprarle, ¿no? Y tiene 2 casas. Claro, se puede. Es el negocio da. Entonces, pero ¿qué pasa? La señora no ha emitido factura, no ha declarado a la renta. ¿Cómo va a decir, tengo 2 casas? ¿De dónde, señora, usted tiene 2 casas? No puede demostrar, entonces hay que seguir un proceso. Ese es el problema, ¿no? De las ganancias ilícitas, que habría que mejorarla, ¿no? Que sea para gente que realmente Pero esa vive ley debería ganancia. estar enfocado con los políticos, licenciado, porque hay quienes se enriquecen de la noche a la mañana con un puesto. Claro, no solamente para los narcotraficantes, sino para los corruptos. También, Exacto, claro, licenciado. para los corruptos. Ese sería en general, no solo una sola clase social. Sí, pero
habría que ser, yo creo que no una ley general, a todo el mundo se está queriendo meter, ¿no? Sino uno para los narcotraficantes, por ejemplo. Otro para los políticos corruptos, ¿no? Rodríguez Lucas, estoy anotando Rodríguez Lucas, así tienen que participar, no importa, cortito, pero participen. Claro, ¿no? Entonces, esa ley, ¿cómo puede solucionar el problema del occidente? ¿Cómo podría solucionar el problema del occidente? De los indígenas del occidente. Claro, si craneamos, se puede solucionar, ¿no? Esa ley va a comenzar a recaudar fondos, ¿no? Y esos fondos, evidentemente, se pueden invertir, ¿no? En favor de los indígenas del occidente. Entonces, pero no de los indígenas del occidente en general también, ¿no? Hay indígenas que son realmente pobres y necesitan, a ellos hay que ayudarles. Entonces, esta ley ahora en este momento está suspendido, ¿no? Ha retirado el gobierno el proyecto de ley después de haber sido aprobado por el Congreso de Diputados, por la Asamblea Legislativa de Diputados, ¿no? Estaba en el Senado y los senadores estaban queriendo tratar, aunque dijeron que primero van a socializar, después recién van a tratar. Pero antes de que empiece esta etapa de socialización, el gobierno ha retirado esa ley del Parlamento. Ya no se trata, ¿no? El ministro ha dicho que lo hemos retirado definitivamente. No piense que lo vamos a volver a tratar, ¿no? Y bueno, entonces, habría que, esa ley tiene cosas buenas, ¿no? Como dice Rodríguez, caramba, ¿por qué estos políticos de la noche a la mañana igual aparecen con tanta fortuna, ¿no? Y a esos también tiene que llegar el peso de la ley, ¿no? Igual que a los narcotraficantes, ¿no? Y también a los contrabandistas, ¿no? Esos contrabandistas que igual, ¿no? De la noche a la mañana levantan edificios, ¿no? Entonces, tendría que ser así. Tiene cosas positivas. Bueno, era un proyecto positivo, pero tal vez no, la sociedad civil no ha entendido el verdadero poder, la sociedad civil, ¿no? Entonces, no sé, esperemos que se vuelva a proponer, pero ya mejorado, ¿no? Para que no metan a toditos también, ¿no? Sino que realmente castigue a los que merecen ser castigados. Y bueno, la próxima semana, por favor, lean el artículo de Noel Aguirre. Ahí tengo un artículo bien bonito que les va a gustar sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, eso les va a gustar. Como buenos políticos tienen que ser cultísimos, tienen que ilustrar a sus bases. ¿Saben, no? Que cómo se gana las bases. El político tiene que tener bases. ¿Cómo se gana a las bases? Con el discurso, ¿no? Y las bases ven, sabe mucho, hay que seguirle, ¿no? Si el político no es culto, ¿no? No le sigue, no tiene bases. Entonces, ¿cómo se obtienen las bases? ¿No? Con el discurso del político. Y para tener buen discurso, hay que tener, primero hay que conocer la ciencia que hemos estudiado, la ciencia política, ¿no? Y segundo, tienen que ser cultísimos leyendo los artículos de los periódicos, ¿no? Entonces, para la próxima clase, ya vamos a tener 3 artículos de Rolando Morales, de Noel Aguirre. La pregunta central es,
¿no? ¿Qué propone Noel Aguise? ¿No? Dice, ya no podemos seguir así como estamos. El COVID nos ha demostrado nuestras falencias. Entonces debemos hacer lo siguiente. Está proponiendo ahí. Es para la próxima clase. Y la próxima clase se los voy a subir un artículo sobre la ecología y la naturaleza, ¿no? Cómo el hombre tiene que vivir con la naturaleza. Un artículo muy bonito. Y así, entonces, si ustedes tienen otro artículo que quisieran que discutamos, bienvenido sea. Hoy día han intervenido Daisy Morales, Adriana Calle, Daisy Morales tres veces, Paula Soruco 2 veces, Judith Condori 2, Lucas Rodríguez 1, Jorge Mitpa 1, Adriana Calle 1, Roxana Ramírez 1, Richard Chino 1, Vilma Zúñiga 1, Karina Aguilar 1 y Rodríguez Lucas 1. Entonces, por favor, participen. Cuidado que me estén diciendo, ¿por qué no tengo nota? Les llamo lista y nos vamos a descansar, ¿ya? Aguilar Karina. Presente, licenciado. Bien, Karina. Anabe Cleto. Él tiene permiso. Arteaga Silvia. Caero Lisbeth. Cala Zulma. Calle Dayana. Presente, licenciado. Bien, Dayana. Calle Adriana. Listo, presente. Muy bien, Adriana. Camata Jenny. Presente, licenciado. Muy bien, Jenny. Castillo Noemí. Castro Ana Verónica. Presente, licenciado. Muy bien, Ana. Castro Lourdes. Chile Freddy. Chile Elena. Muy bien, Elena, muy bien. Está bien, Elena. Está bien. Chino Richard. Muy bien, Richard. Muy bien. Choque Jenny. Presente, licenciado. Muy bien, Jenny. Choque Wilford. Presente, licenciado. Muy bien, Presente, Wilford. licenciado. Muy bien. Cocha Lavinia. Presente, licenciado. Muy bien, Lavinia. Colque Griselda. Condori Judith. Presente, licenciado. Muy bien, Judith. Cruz Gloria. Presente, licenciado. Muy bien, Gloria. Cuculi Lourdes. Presente, licenciado. Muy bien, Lourdes. Esquivel Juana. Presente, licenciado. Muy bien, Juana. Fábrica Zulma. Presente, licenciado. Muy bien, Zulma. Fajardo Claudia. Foronda Alfredo. Claudia, ¿está bien? Claudia. Corona, presente, doctor. Muy bien, Alfredo. Gómez Iber. Presente, licenciado. Muy bien, Iber. González Adrián. Presente, licenciado. Muy bien, Presente. Adrián. Muy bien. González Noemí. Presente, licenciado. Muy bien, Noemí. Huanca Verónica.
Verónica. Guaya Mariluz. Mariluz. Presente, licenciado. Muy bien, Mariluz. Humérez Vladimir. Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente, dice. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. Verónica. López Zeina. Luna Marcelo. Presente, Lice. Muy bien, Marcelo. Mamani Bernabé. Bernabé. Mamani Daisy. Presente, licenciado. Muy bien, Daisy. Marza Seila. Seila. Mitma Alexander. Presente, licenciado. Alexander. Muy bien, Alexander. Morales Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Plata Isael. Presente, Lice. Muy bien, Isael. Zamírez Roxana. Roxana. Presente, Lice. Muy bien, Roxana. Zamírez Zonal. Zonal. Presente, Lice. Muy bien, Zonal. Presente. Muy bien. Zibota Hermógenes. Presente, licenciado. Presente. Bien, Hermógenes. Sánchez Emerson. Presente, licenciado. Muy bien, Emerson. Soruco Paola. Presente, Licen. Muy bien, Paola. Vilca Israel. Perdón, Vilca Isabel. Vilca Isel. Presente, Licen. Muy bien, Isel. Yapura Silvia. Presente, Silvia. Lice. Muy bien, Presente. Silvia. Muy bien. Zúñiga Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Licenciado, va a disculpar que le moleste, no le llega a escuchar mi nombre. Un ratito. Rodríguez Vilcaez Lucas. Aquí, licenciado. Muy bien. Presente. Muy bien, Lucas. Ahora sí, dime, señorita. López Reina, licenciado. ¿No te llamé? Sí, no le he escuchado, licenciado. ¿Por qué te llamé? No le he llegado a escuchar. López Reina Brenda. Ya, por esta vez, ¿ya? Tienen que estar Gracias. atentos y atentos. Está bien. Muy bien, jóvenes. Les dejo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego. Chao, Hasta luego, chao. licenciado. Chao, hasta luego.